Bendiciones, sean bienvenidos a este video. El día de hoy estaremos hablando acerca de la aceptación. Y es que aceptar en la iglesia cristiana es un término común y se asocia con aquellas personas que han estado fuera de una congregación, fuera de Dios, y van a una congregación y hacen una oración. Pero hemos encontrado que en el mundo entero se ha tergiversado el término aceptar. Porque muchas personas repiten una oración en una cruzada evangelística, en algún culto o con alguna persona en alguna casa. Y hemos visto alrededor del mundo, a través de la historia, como muchísimas son las personas que después de una oración regresan a su vida antigua. Algunos otros lo han hecho por compromiso, otros lo han hecho simplemente por una emoción. Pero es que aceptar es un término griego que es lambano. Y lambano es un término muy fuerte porque significa agarrarse a algo hasta el final. Es aferrarse a algo hasta el final. Por lo tanto, cuando la gente afirma haber aceptado a Jesús, entonces debería aferrarse a Él hasta el final. Y esto es aceptar, es permanecer firmes a pesar de todas las circunstancias que puedan rodear nuestra vida, a pesar de las dificultades materiales, a pesar de las dificultades físicas, a pesar de las dificultades sociales, políticas, familiares. Cualquier cosa puede pasar, pero si verdaderamente hemos aceptado, permanecemos firmes en esa fe que lo ha consumado absolutamente todo. Entonces, si esto es aceptar, si es aferrarse a algo hasta el final, entonces debemos tener muy claro que la aceptación no es simplemente dar la bienvenida. Imagina que tú tienes un negocio y entonces llega alguien y tú muy alegre, muy contento vas y lo atiendes. Pero tú sabes muy bien que esa persona, después de consumir en tu negocio, se va a ir. Y entonces se fue, no lo volviste a ver, no pasó nada, porque simplemente fue, le diste la bienvenida, lo trataste muy bien, pero luego tenía que irse. Eso no es aceptar. Aceptar es que llegue una persona a tu negocio y entonces te diga, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo voy a ser el propietario de este negocio y tú vas a trabajar para mí. Y imagínate si estuvieras en esa posición, ¿qué pasaría? No muchos estarían de acuerdo. Pero es que aceptar es esto, es que yo era quien dominaba mi vida, o más bien, Satanás me hacía creer que yo dominaba mi vida. Y yo vivía para las corrientes de este mundo, y yo vivía para todas las cosas que Satanás ha inventado para que el hombre se mantenga separado de Dios y no se dé cuenta de ese estado. Y yo vivía controlando mis acciones, pero entonces viene el Señor Jesús y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser el dueño de tu vida, yo voy a guiar tu vida, yo voy a dar las órdenes, yo voy a dar la palabra y tú la vas a obedecer. Esto es aceptar verdaderamente, es darle el control absoluto y total de toda nuestra vida. De todas maneras, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de Satanás, permanecíamos separados de Dios y Él vino, nos liberó de la potestad del Señor que nos gobernaba, quien es Satanás, porque Él ejercía su poder sobre nosotros. Él era el Señor de nuestras vidas y entonces Jesús viene, derrota a Satanás, quita su señorío de sobre nosotros y ahora le pertenecemos plenamente a Él. Pero si le aceptamos de esa manera significa que ya no vivimos para nosotros mismos, que nos aferramos a Él hasta el final, que nos aferramos a esta libertad que nos ha dado, que nos aferramos a obedecer plenamente su palabra. ¿A quién aceptamos entonces? Si nosotros vemos Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, estamos aceptando a Dios mismo en nuestras vidas. Es que Dios mismo tuvo que venir en forma de hombre para morir por nuestros pecados, para librarnos de la potestad de Satanás, para abrirnos ese camino y que nos pudiésemos encontrar con Él. Entonces, aceptamos a Dios mismo en nuestras vidas. Además, en ese capítulo 1 de Juan, vemos cómo también Él es la luz verdadera. Aceptamos que salimos del gobierno de las tinieblas para vivir en una luz verdadera, para guiar a otros a que reciban también esta salvación. Pero la Biblia nos dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aceptar es creer en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que estamos aceptando entonces? Es que Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces estamos recibiendo la solución a esa condenación eterna a la que nosotros estábamos ya escritos, a la que nosotros estábamos ya decretados, en la que nosotros estábamos ya completamente perdidos y no había solución. Pero Jesús mismo
tomando el acta de los decretos que nos era contrario, la clavó en la cruz, nos libertó de eso y entonces ya no vivimos en esa condenación, aceptamos esa verdadera libertad. Además nos dice Hechos capítulo 2 verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es que en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Hijo de Dios, nosotros somos absolutamente salvos. Entonces, si aceptamos a Jesús, estamos aceptando que en ese nombre lo tenemos todo, que no necesitamos vivir para las corrientes de este mundo para ser feliz, porque ya somos felices al haber sido reconciliados con Dios a través de aceptar a Jesús como el Cristo. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es que debemos creer firmemente en ese nombre. Eso es aceptar, es permanecer firmes en esta fe, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús, quien es el Cristo. Pero es diferente aceptar, como lo decía al principio, y hacer una oración de fe o una oración de aceptación. Muchas son las personas que han confesado con sus labios, o más bien, que han repetido una oración y con sus labios han dicho aceptar a Jesús como Señor. Pero quiero hablar de algo muy importante, y es que no podemos aceptar a Jesús como Señor si antes no hemos salido de la potestad de Satanás, si antes nuestro pecado no ha sido perdonado y si antes no hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y cómo podemos salir de la potestad de Satanás? ¿Cómo nuestro pecado puede ser perdonado? ¿Y cómo podemos ser reconciliados con Dios? Solamente a través de la obra del Cristo. La cruz y la resurrección de Jesús nos muestran claramente esa remisión de nuestros pecados. Cómo con su cuerpo abre el camino para encontrarnos con Dios. Y con su resurrección derrota plenamente al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, antes de que Jesús sea nuestro Señor, primero debe ser nuestro Cristo. Hechos 2:36 lo menciona. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué lo menciona así? Es que como Cristo nos redime, como Cristo perdona nuestro pecado, como Cristo derrota a Satanás y como Cristo nos reconcilia con Dios Padre. Y una vez ha resuelto nuestro problema espiritual, entonces Él es nuestro Señor. Entonces nadie puede aceptar a Jesús como Señor si antes no es el Cristo en su vida. Por eso es que no es lo mismo repetir una oración que aceptarle a Él. Aceptarle es darle el control total, completo y absoluto de nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, sino que el Cristo vive en nosotros. Si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 21, y quiero leer todos estos versículos, si usted tiene una Biblia también puede leerla, por favor. Nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, vea lo que decía esta iglesia, lo que decían con sus labios, lo que ellos hablaban. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué menciono esto? Es que esta iglesia repetía constantemente y decía, yo soy rico, no me falta nada, yo lo tengo absolutamente todo. Pero Jesús le dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego, tú eres un desnudo. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que dices con tus labios no va acorde a la vida que estás viviendo. Tú dices que estás conmigo, pero solo de labios hacia afuera. Y Jesús, Él le está hablando a una iglesia que había recibido el mensaje del Evangelio, pero que no se había aferrado a él. Y le dice además, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está la iglesia, está la congregación reunida en un templo, pero él no estaba allí, él está afuera tocando. Así hay muchos hoy en día, tienen formato de culto, hacen muchas cosas, pero Jesús no está allí.
¿Por qué? Y le dice más adelante, por tanto yo te aconsejo que pongas colirio sobre tus ojos. ¿Para qué? Para que veas el camino en el que estás, que además que busques el verdadero oro. Y le está diciendo además que busques vestiduras de santidad. Le está diciendo, sal de tu problema espiritual, porque dices que lo tienes todo, pero no tienes absolutamente nada. Entonces, vemos que repetir algo no es aceptarle verdaderamente, no es estar con él. Además, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, nos dice muy claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar no es lo mismo que repetir. Confesar es decir algo que sale de lo más profundo del corazón. Pero cuando alguien repite, simplemente está diciendo lo que otro piensa, lo que otro dice. Por lo tanto, aceptarle va más allá de repetir algo. Aceptarle es confesarle al Señor verdaderamente que le pertenecemos a Él. Pero antes debemos creer en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que creemos en el corazón? Que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Quién era el que sería levantado entre los muertos? El Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo, el que fue profetizado que se levantaría de entre los muertos, y luego confiesas que Él es tu Señor, entonces eres un verdadero hijo de Dios. No es simplemente repetir lo que alguien dice, es creer verdaderamente que Jesús es el Cristo y aceptarlo en mi vida plenamente como el Señor, como el que verdaderamente gobierna todo mi ser. Por lo tanto, debemos permanecer en esta palabra y debemos crecer constantemente escuchándola. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero el oír es la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, esto está relacionado con la revelación del Evangelio. Cuando a nuestros oídos llega la palabra del Evangelio, entonces profesamos una verdadera fe. ¿Cuál es esta fe que habla la Biblia? Juan 20:31 nos dice que esta se ha escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y primera de Juan 5:1 lo dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios. Entonces tenemos que creer que Jesús es el Cristo y confesar con nuestros labios en todo lugar, en toda nación, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que Jesús ya nos redimió como el Cristo, pero que también le hemos aceptado como Señor, como el gobierno de nuestras vidas, como la dirección exacta y precisa que Dios nos ha dado. Así que Dios te bendiga.